Bienvenidos a nuestra nueva clase de matemáticas correspondiente a la semana 30 del programa Aprendamos Juntos en Casa. Espero que se encuentren muy bien, con ganas de seguir aprendiendo en este nuevo año y con mucho empeño para poder avanzar en este maravilloso mundo de las matemáticas. A continuación, vamos a ver nuestro tema referente a las ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones con el método gráfico. Para ello, vamos a empezar recordando y haciendo uso de nuestro libro en cuanto a la lectura de las páginas 134 a las 139 del texto de 10º año de la fase 2. Inicialmente podemos observar que tenemos problemas planteados en donde nos manifiestan cómo se grafica la ecuación de una recta y sus posibles soluciones para estas variables. En este caso, vamos a empezar a recordar que una ecuación lineal se refiere a una ecuación, como habíamos dicho, que tiene variables, en este caso la X y la Y, que pueden tener una incógnita si solo hay una letra, o más, en este caso son dos, que de ellas vamos a encontrar las soluciones posibles que puedan satisfacer a esta igualdad. ¿Qué quiere decir? Al resultado que se encuentra después del símbolo del igual. Aquí, por ejemplo, me da un problema que dice que para la nota de su parcial, Fabián rindió 2 exámenes de matemáticas. Si su profesora le dice que la suma de sus calificaciones es 14, ¿qué calificación obtuvo Fabián en cada examen? ¿Qué quiere decir? Que la suma de los dos valores de cada examen me tiene que dar 14 y hay varias combinaciones posibles. Entonces, en estas ecuaciones lineales con dos incógnitas, vamos a encontrar que van a haber varias opciones o posibilidades formando una tabla de valores que me lleguen a esta respuesta, en este caso de 14. Y para ello voy a aplicar el procedimiento como cuando hemos trabajado con las funciones. Voy a ordenar esta ecuación a despejar una incógnita, en este caso la y, que es la variable dependiente, y a la x le voy a asignar valores arbitrarios, o sea que usted mismo los va a elegir. En este caso vamos a tomar los que nos da el libro y vamos a hacer combinaciones posibles que despejando esa fórmula puedan satisfacer la igualdad. ¿Para qué? Para ver cómo esas opciones que me dan se grafican en un plano cartesiano y cuáles son las combinaciones posibles para resolver a esta pregunta. Eso cuando me da una ecuación lineal. Solo es una ecuación quiere decir que solo es una recta. Más adelante, con este conocimiento, vamos a incorporarlo y aplicarlo en problemas en los que ya no va a haber una sola recta o una sola ecuación, sino dos. Y en ese caso ya hablaríamos de un sistema. Podemos continuar entonces con este problema en donde nos dice, ordenamos, si la fórmula de despejar y me dice que y es igual a 14 menos x, porque como recordamos que el ejercicio es x más y igual a 14, entonces si yo quiero despejar y, ¿qué hago? La dejo en el primer miembro de la ecuación sola y la x que está con una suma lo paso al otro lado a restar. Entonces quedaría y es igual a 14 menos x. Y eso mismo lo copio en mi tabla de valores. Para x he supuesto que x puede valer 4, 5 o 7. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante sacó en una nota 4. Entonces, si en una sacó 4, ¿cuánto tuvo que sacar en la otra? Para que ambas sumen 14. Si en una sacó 4, en la otra sacó 10. En otro caso, el estudiante no sacó 4, sino que sacó 5. Entonces, para que sea 14 menos 5 me da 9. Entonces, en una sacó 4 y 10, en otra opción sacó 5 y 9. Y en ambas opciones me da 14. En otra pudo haber sacado también 7 en una nota y en la otra nota también 7. Como podemos observar, hay varias opciones o varias soluciones posibles para una ecuación lineal. Entonces, graficamos esos puntos. X lo busco en la línea horizontal. Cuando x vale 4, y vale 10. Entonces busco aquí, por ejemplo, este es el punto cuando x vale 4 y subo, y vale 10.
está graficado el punto A. Luego el punto B, cuando X vale 5, o sea, aquí entre el 4 y el 6, del 5, Y vale 9, que está aquí entre el 10 y el 8. El punto B, donde tengo el cursor. Y finalmente la otra opción, 7 en X y 7 en Y, pero no son las únicas, hay muchas combinaciones posibles. Obviamente usted tiene que leer bien el problema para que pueda encontrarle lógica al ejercicio, porque me dice que entre ambas tiene que sumar 14, pero por ejemplo, no va a ser que el estudiante sacó en una 14 y en el otro 0 si sabemos que las notas o las calificaciones solamente son sobre 10. Entonces, buscamos opciones o combinaciones a la variable X que estamos asignando que caigan dentro de las posibilidades. Y se forma la recta para cada par ordenado. Entonces ahí tenemos un caso, acá tenemos otro, también aplicado a problemas de razonamiento. Como hemos dicho, este tema es muy importante porque es muy útil, porque en varias aplicaciones usted lo va a poder encontrar y va a ver que le va a servir en su vida cotidiana. Por ejemplo, aquí nos dice que Julián va a comprar una maleta que cuesta $150. Para pagar solo tiene billetes de $10 y de $5. Y la pregunta es, ¿cuántos billetes de cada tipo necesita para comprar la maleta? Entonces sabemos ya que el total a pagar o el valor final va a ser $150. Ese va a ser el valor de la igualdad, el que yo quiero encontrar. Pero ¿cómo voy a plantear la fórmula o la ecuación? La primera parte. Voy a decir que para pagar tiene billetes de 10, entonces, y también tiene billetes de 5. No voy a sumar 10 más 5 porque no es un billete de cada uno. Entonces recuerde que cuando usted quiere sacar varias cantidades, ya va a multiplicarlas entonces. Va a decir 10 por X, porque no conozco cuál es la cantidad de billetes de 10 que quiero, y 5 por Y. Le pongo variables distintas a una X y a la otra Y, porque son dos cosas diferentes que quiero encontrar. Entonces, 5 por Y, que en este caso las variables representan a las cantidades que quiero descubrir. ¿Cuántos de X y cuántos de Y? Y ahora sí, una vez que he definido esas variables, que X son las cantidades de billetes de 10 y Y las cantidades de billetes de 5, entonces procedo a plantear y la puedo ordenar. 10X más 5Y es igual a 150. 150 no lleva variables, ¿por qué? Porque es el total y es el valor final expresado en unidades, en este caso en dólares. Y de aquí me da una opción en el libro, me dice que obtengo una ecuación equivalente. ¿Qué quiere decir una ecuación equivalente? Que si yo veo que todos los componentes de esta fórmula, de esta ecuación, son divisibles para un mismo número, yo puedo, como que lo estoy simplificando, yo puedo reducir esta expresión para trabajar con cantidades más pequeñas, incluso cuando lo quiera graficar se me haría más fácil. Entonces yo veo que el 10, el 5 y el 150 son divisibles para 5. Voy a dividir toda la expresión para 5 y me va a quedar 10 dividido para 5, 2, 2x. 5y dividido para 5, 1y. Y 150 dividido para 5, 30. Listo. Estas dos ecuaciones significan lo mismo. Si yo procedo a graficarla en un plano cartesiano, una quedaría encima de la otra. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Coincidentes también cuando están graficadas en rectas. Ahora sí, fácil. Lo que hace es armar su tabla de valores. Asigna valores en X. Estos fueron escogidos. 3, 5, 7 y 10 son inventados. Otras veces usted puede poner del 1 al 5 como desee, de acuerdo al problema. Y de aquí en Y reemplazamos en la fórmula despejada. 2x más Y es igual a 30. Por lo tanto, ¿cómo despejo Y? Este 2x que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces 30 menos 2 por X. Como X aquí, por ejemplo, vale 3, sería 30 menos 2 por 3. Usted va a decir aquí 2 por 3, 6. 30 menos 6, 24. Y así mismo hace con las otras partes de la fórmula.
Luego ya puede proceder a graficarlo, si así lo desea, para ver las combinaciones posibles. Usted va a decir 3 en X, lo busca en la horizontal, y 24 en Y, en la vertical, hasta formar una recta que le va a quedar en forma de una línea inclinada. Ahí está, ya. Puntos 3, 24, 5 y 20, 7 y 16, 10 y 10. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la importancia de este método gráfico? Que en este caso estamos haciendo solamente una ecuación lineal que a usted le puede ver, le puede permitir observar distintas combinaciones posibles para esa solución. Cuando lo haga en cambio ya con un sistema, quiere decir que ya no vamos a tener solamente una recta, como estamos haciendo aquí, sino dos al mismo tiempo. Ahí usted va a encontrar ya una sola respuesta, pero que usted va a poder apreciar cuáles son los puntos por los que pasan esas rectas. Ya, entonces, esa es la importancia. Hay ejercicios como estos en los que usted ve que las respuestas son en números enteros, no hay decimales, no hay fracciones, pero no quiere decir que todos van a ser así. Van a existir ejercicios que tengan fracciones, que tengan decimales, en los cuales usted va a ver que va a encontrar valores aproximados cuando haga su gráfico. Entonces, para eso ya recurre a la representación por medio de la tecnología, hace uso de las TICs, de programas como GeoGebra, ya de graficadores en Google usted puede encontrar y va a encontrar ya los puntos exactos. Es como que si estuviese haciendo en una medida ya milimetrada. Si usted lo puede ampliar o reducir y ahí sí va a pasar por los puntos exactos. Aquí por estos primeros ejemplos estamos trabajando con números enteros directamente. Entonces aquí están las combinaciones de la solución 3 billetes de 10 y 24 de 5. Entonces, ¿qué quiere decir? 3 por 10, 30, más 24 por 5, 120. Me da 150. Satisface a la igualdad. Otra opción, 50 más 100, 150. También cumple. La otra, 7 de 10 son 70 y 16 de 5, que son 80, también da 150. 10 de 10, que son 100, y 10 de 5, que son 50. En todas las opciones posibles se completan los $150 que, como vimos aquí al inicio, Julián va a tener que comprar y pagar por esa maleta. Esas son las opciones, las cantidades de cada uno de los billetes combinados. Y una vez que hemos observado ese tema de las ecuaciones lineales, ahora lo vamos a aplicar ya a sistemas, que quiere decir que ya no vamos a tener, como aquí, varias soluciones posibles, sino que vamos a trazar dos rectas a la vez que se encuentren en un punto, como aquí, por ejemplo, se cortan las dos y que esa va a ser la solución única que queremos. ¿Por qué? Porque como hemos visto, tenemos aquí una llave. Hemos trabajado nosotros en otro video el sistema de ecuaciones con el método de igualación. Hemos reconocido que un sistema, como usted lo ve aquí, representado por una llave, se refiere a un conjunto, ya no a una sola ecuación, sino a un conjunto de ecuaciones, en este caso, dos ecuaciones en las que hay dos incógnitas, en este caso la X y la Y, que tienen que cumplir con la igualdad tanto para la primera ecuación como para la segunda. ¿Qué quiere decir aquí? Por ejemplo, que un número sumado con otro me tiene que dar 10 y al mismo tiempo el doble de ese primer número más 4 veces el segundo número me tiene que dar 32. Si se cumple en una y no en la otra, estaría incorrecto, tiene que cumplirse en ambas. Y vamos a ver aquí aplicado a un caso en el que nos dice que en el estacionamiento de un colegio en total hay 10 vehículos entre bicicletas y automóviles. O sea, ahí me da la pauta de que ya tengo planteada la primera ecuación. Entre los dos, que no los conozco, cuáles son esos vehículos, ¿verdad? O esos medios de transporte. Uno es X, el otro es Y, entre ambos me da 10. Pero luego me continúa aquí la oración diciendo que el total de ruedas que se contabilizaron es de 32.
Y me pregunta, ¿cómo escribes esta información con ecuaciones? Si va a clasificar esos medios de transporte en bicicletas y en automóviles. Entonces, ¿qué quiero sacar aquí yo? Tengo que buscar la relación. Yo sé que las bicicletas y los automóviles no tienen la misma cantidad de ruedas. Entonces, ¿cómo encuentro yo las cantidades por separados de cada uno? A las variables que voy a trabajar, en este caso con las bicicletas, lo voy a colocar con la X. Y en este caso, a los automóviles, a los carros, los voy a poner con Y. Pero no puedo sumar X más Y, sino que tengo que relacionarlo con respecto a lo que me da la igualdad, que es número de ruedas. O sea, la bicicleta que tiene el doble, 2 por X. Y el auto tiene 4 ruedas, o sea, 4 por Y, para sacar el total de ruedas que hay, tanto separando bicicletas como de auto. Entonces, en estas operaciones, no se olviden de siempre plantearlos como multiplicaciones o de acuerdo a lo que me diga el problema. Entonces, aquí ya está planteada como una ecuación. Como hemos visto en otro caso, se puede hacer el método de igualación en el que usted despejaba, recuerda, la misma variable y luego las igualaba y encontraba el punto exacto. Pero también hay un método muy importante por la parte visual, que es el que vamos a trabajar a continuación, es el método gráfico, en el cual usted va a tener que observar las dos ecuaciones, como tengo aquí ecuación 1 y ecuación 2, y en ambas usted va a tener que buscar coordenadas o puntos que usted pueda representar y encontrar los extremos que pueda ubicar en la recta, tanto cuando x vale 0 como cuando y vale 0 en cada una de estas dos ecuaciones. Aquí, por ejemplo, tengo hecha la primera. ¿Cuál es la primera ecuación? X más y igual a 10. Y la copio dos veces. Y digo, ¿qué pasaría si en x más y yo asigno un valor numérico para la x que valga 0? Automáticamente es como que la estoy eliminando. Si x vale 0, yo reemplazo aquí 0 más y es igual a 10. Por lo tanto, el 0 no tiene otro valor, lo elimino y digo y es igual a 10, porque 0 más y es y mismo, ¿verdad? Es como que no vale nada. Y igual a 10. Y por el otro lado, ¿qué pasaría en cambio si en esta misma primera ecuación ya no es la x, sino ahora la y que vale 0? Entonces digo x más 0 igual a 10. Por lo tanto, x igual a 10. Y de ahí formo los puntos. Cuando x vale 0, recuerden que en una coordenada que usted va a representar en el plano cartesiano, siempre usted pone así, pone entre paréntesis y los valores los separa de esta manera. La primera cantidad representa la x y la segunda representa la y. Entonces usted dice, como x vale 0, pongo aquí el 0. En ese caso, ¿cuánto vale la y? 10. Pongo el 10. Va a pasar por el punto 0,10. Y al mismo tiempo, en esa recta de la primera ecuación, cuando y vale 0, ¿cuánto vale x? X vale 10. Como me está dando aquí el valor de x, lo pongo primero. 10, y el valor de y que es 0, 10,0. Y ahí ya tengo para graficar mi primera ecuación. Me va a salir una recta. ¿Cuál es la diferencia con lo que acabamos de ver en el tema anterior? Que aquí yo formaba una tabla de valores, me inventaba cantidades para x, iba descubriendo los de y según la fórmula. Pero ahí encontraba muchos puntos sucesivos que al conectarlos me armaban la recta. Yo puedo hacer lo mismo aquí. Yo pude haber despejado y, inventarme valores para x y formar una tabla. Encontrar varias cantidades o varios puntos para formar la recta. Hacer lo mismo en la primera y la segunda. Pero quizás me va a demorar un poquito más. Entonces, esta estrategia, cuando es un sistema, lo lleva más rápido a la respuesta. A que usted haga una suposición cuando x y cuando y vale 0 en cada ecuación. Como lo hice en la primera, hago lo mismo en la segunda. Copio 2x más 4y igual a 32. Entonces aquí reemplazo. Cuando x vale 0 sería 2 por 0 más 4y igual a 32. Y despejo 2 por 0, 0. Se van. Me queda 4y igual a 32.
Entonces, este 4y, recuerde que como aquí me quedó 0, esto ya no sería una suma, sino 4y igual a 32. Este 4 junto a la y se está multiplicando. Entonces, este 4 pasa al otro lado a dividir. Y queda y igual a 32 sobre 4 es igual a 8. Entonces, por favor, aquí recuerde bien. Cuando no tiene otros términos de sumas o de restas adelante ni después, separando los términos, sino una sola expresión, como aquí 4y, eso es multiplicación, pasa a dividir. Entonces, aquí me queda el punto. Cuando x vale 0, y vale 8. Ahora, ¿qué pasaría si en esa segunda ecuación y vale 0? O sea, reemplazo 2x más 4 por 0 igual a 32. 4 por 0 es 0, se van y me queda 2x igual a 32. Este 2 pasa a dividir, 32 para 2, 16. O sea, el punto sería 16,0. Y una vez que ya tengo sacado los puntos, es más sencillo, los anoto, los organizo. ¿Y qué digo? Pasa por el punto 0,10 y 10,0, la ecuación 1. Y la segunda, 0,8 y 16,0. Los ubico aquí y digo, 0,10, ¿dónde está? 0 en X y subo hasta 10 en Y. Aquí está el puntito. El otro, 10 en X y 0 en Y. ¿Qué significa 0 en Y? No se mueve nada. Ya, se queda nomás a nivel de la X. Así como aquí, cambio. Era 0 en X y 10 en Y. No se desplazó nada en X, sino que directamente subió a los 10 de Y. Conecto estos dos puntos extremos y de ahí sale la recta. Y ahora hago lo mismo con la ecuación 2. 0,8, 0x, 8 en y. Y el otro punto, 16 en x y 0 en y. Y conecto estos dos. Sale la recta. ¿Cuál será la solución o la respuesta? El punto en el cual se cortan las dos rectas pasan ambas al mismo tiempo por ese punto. Entonces yo veo, en este punto he trazado aquí una línea azul para poderlos mirar exactamente. Bajo, ¿cuánto vale x aquí? 4. Ahora me traslado hacia Y. La Y está en la vertical. Tiene un valor de 6. La solución será que X vale 4 y Y vale 6. Y si yo quiero comprobar, reemplazo aquí. 4 más 6, 10. Si coincide. Acá 2 por X, o sea, 2 por 4, 8 más 4 por, que 6 vale Y, entonces 4 por 6, 24. Y sería 8 más 24, 32. Como coincidió la igualdad de cada ecuación, se cumplió el sistema y esa es la solución. Como ustedes ven en el libro, les dan opciones, se inventan otros puntos, otras coordenadas para ver que en esas no coincide, por eso esas no son soluciones del sistema. Solamente en ese que estamos indicando es el que cumple con la ecuación en la ecuación 1 y en la ecuación 2, o sea, con el sistema. Vamos a ver aquí otro ejemplo que me dice, la suma de dos números es 5. El doble del primero más el segundo es igual a 9. ¿Cuáles son esos números? Entonces aquí planteo, si ven que aquí en la coma me está cortando la idea porque esta es una ecuación y esta es otra. La suma de dos números es 5, o sea, x más y, 5. Ahí están las dos variables desconocidas. En el otro, el doble del primero, o sea, 2 por x, más el segundo. El segundo no tiene múltiplo, sino directo el segundo, que es y, es igual a 9. Entonces aquí hacen la prueba con varias cantidades. Por ejemplo, si la solución fuera el punto 3,2, ¿qué querría decir? Que si x vale 3 y y vale 2. O sea, 3 más 2 da 5, ¿verdad? Y por otro lado, 2 por 3, 6. Más y que sería 2, 6 más 2 es 8. Entonces, 8 no es igual a 9, que es el 9 que está aquí. Como se cumple en una pero no en la otra, no satisface el sistema. Ahora, con el punto correcto, 4,1. 4 más 1, 5. 2 por 4, 8. Más 1, 9. Cumplen ambas. Esa sí es. Y he hecho aquí el mismo proceso para comprobarlo y para descubrirlo de forma gráfica. En la ecuación 1, descubro cuando x vale 0 y cuando y vale 0.
Y en ecuación 2 también reemplazo cuando x vale 0, cuando y vale 0. Si pueden observar aquí, por ejemplo, en ecuación 1 pasa por el punto 0,5, o sea, 0 en x y 5 en y, sería este. Y luego, al mismo tiempo, 5 en x y 0 en y, que sería este. Se conectaron estos dos puntos. Ahí están. Para la primera recta y para la segunda recta de la ecuación 2, ¿qué me dice? Por el punto 0 y 9, que es este, y 4 y medio y 0. Se conectaron también y se cortaron aquí ambas rectas. En la solución, 4 en x y 1 en y. Entonces, cuando usted le sale aquí, por ejemplo, decimales, 9 medios, usted era una fracción, lo convirtió a decimal. 9 medios vale 4,5. Y trabaja con aproximaciones. Si le toca un ejercicio en el que vaya a encontrar muchos decimales, usted sabe que en ese caso usted lo aproxima y busca formar la manera más recta posible en su gráfica y lo puede comprobar luego con otro método también de los que aprenderemos en las siguientes clases. Como dijimos en la clase anterior, hay métodos de sustitución, de igualación, de reducción. El método gráfico es el que estamos viendo ahora. El método gráfico es importante porque nos permite visualizar las opciones y la respuesta. Aquí hay otro ejemplo que nos da el libro. En una panadería, Esteban pagó $7. Este es el total por la compra de 5 panes y un queso. Mientras Elena pagó $8 por la compra de 2 panes y 3 quesos de la misma calidad. ¿Cuánto cuesta cada pan y cada queso? En este caso, ¿cuánto cuesta? Es lo que queremos descubrir, tanto del pan como del queso. Queremos encontrar ese valor desconocido que es el que se va a multiplicar por la relación que nos da ya aquí, en cambio, con la relación, con esa cantidad. 5 por x más y. Acá sería, en cambio, 2 por x más 3 por y. Y la igualdad siempre va a ser el valor final que nos dé el problema. Esa es la parte importante de leerlo detenidamente para poderlo comprender. O sea, aquí me está diciendo, pagó $7, ya sé que ese es el valor final en unidades. Y luego acá pagó $8, eso es lo que va después de la igualdad. Y los valores que se relacionen por medio de operaciones los voy a ir planteando como parte de un solo miembro de la ecuación, en este caso. Me dan opciones para encontrar soluciones. Por ejemplo, aquí me dicen si x más y, 5x más y es igual a 7. ¿Qué pasaría si x vale 0? ¿Cuánto vale y? Y vale 7. Si y vale 0, ¿cuánto vale x? 7 quintos. Entonces, aquí estamos encontrando, por ejemplo, la primera recta. Ya sería 5x más y es igual a 7, esta línea azul. Luego tenemos la otra recta, 2x más 3y igual a 8. ¿Qué pasa cuando x vale 0 y cuando y vale 0? Pasa por el punto 0 y 8 tercios y acá en cambio pasa por el punto 4 y 0. Entonces, esa sería la recta que está en naranja. Hemos aproximado aquí los valores, esto está hecho en computadora, usted si lo hace en papel milimetrado, busca un valor aproximado y forma la recta. Esa es la solución. Aquí que es, pasó por el punto 1 en x y 2 en y. Entonces recordamos qué valores asignamos y decimos que cada pan cuesta $1 y cada queso cuesta $2. Porque dijimos al inicio que los panes son x y las y son los valores del queso. ¿Ya? Entonces ahí está representado. La intersección es la solución. Y en todo ejercicio que usted tenga sistemas de ecuaciones, no necesariamente va a haber la solución. Esa solución se da cuando el sistema es compatible determinado, como tenemos aquí en esta gráfica. ¿Qué características tiene? Que las dos rectas son secantes. ¿Qué significa? Ven aquí, ¿verdad? Están en el lado opuesto, ya no se encuentran, tienen un solo punto en común, no se encuentra una encima de la otra, ¿ya? Sino así, de lados contrarios, como que forma un ángulo, ¿ya? Y el sistema tiene esa única solución. Este es el punto en común.
En cambio, cuando se encuentra una encima de la otra, son coincidentes, todos los puntos están en común, quiere decir que tiene infinitas soluciones. Tal como cuando hicimos al principio de la clase la gráfica de una recta lineal, nada más. Es como que está una y otra equivalente encima de ella. Pero ¿qué pasa cuando no se encuentran y tampoco están juntas, están separadas? ¿Qué quiere decir? Que ese sistema no tiene solución. Como aquí que vemos que son rectas paralelas, no tienen un punto en común. Ese sistema no tiene solución. Te encuentra y prueba con muchas opciones, le asigna valores a X y Y, valores numéricos, nunca le va a coincidir. Entonces, ahora sí ya viene la tarea. ¿Qué nos pide la tarea? Trabajar la página 140 del libro fase 2 de 10º año, el numeral 1 y 2, y de la página 141 el numeral 5 y 6. En el primero, ¿qué nos pide? Comprobar si los siguientes puntos son solución de los sistemas de ecuaciones. Aquí, por ejemplo, no es necesario graficar, sino directamente reemplazar, como aquí está hecho el ejemplo. Si me dice que la ecuación es 2x más 3y equivale a 8, entonces yo pongo 2 por, ¿cuánto vale x? 1, más 3 por, ¿cuánto vale y? 2. 2 por 1 más 3 por 2 da 8. Entonces yo digo 2 por 1, 2, más 3 por 2, 6, 2 más 6, sí da 8. Y ahora pruebo con la segunda ecuación. X menos Y tiene que ser igual a menos 1. X vale 1 y Y vale 2. O sea, 1 menos 2 sí da menos 1. Como en ambas se cumple la igualdad, pongo aquí que es verdadero. Lo mismo hace con las siguientes, pero ahora con estos puntos. Por ejemplo, aquí x menos 2y igual a 4. Tiene que reemplazar. En vez de x va a decir menos 3. Menos 2 por 4. Y si menos 3 menos 2 por 4 le da 4 y al mismo tiempo 6 por menos 3 menos 4 le da 1, si ambas le coinciden, usted le pone verdadero. Si no le coinciden, entonces usted hace las operaciones correctamente y no le coinciden, pone falso. Y aquí al lado resuelve el proceso. Acá también, acá reemplaza con el punto 5 para X y 13 para Y, con estas ecuaciones. Y en la última, 4 para X y 0 para Y. Y de ahí coloca si es verdadero o falso. Luego tenemos la segunda actividad del libro que nos dice escribir verdadero y falso. Usted va a analizar cada uno de estos enunciados según la teoría que hemos visto en el libro, las explicaciones. Usted va a escribir aquí su respuesta. Por ejemplo, aquí me dice un sistema de ecuaciones tiene única solución cuando las rectas se cortan en un solo punto. Eso ya lo mencionamos. Usted coloca aquí si es verdadero o falso. Recuerde los tipos de rectas también, ¿verdad? Si son paralelas, si son perpendiculares o si son coincidentes. Luego tenemos acá la actividad 5, en donde aquí sí nos pide graficar los sistemas de ecuaciones. Para ello ya sabe lo que tiene que hacer. Puede formar tablas de valores, se le hace un poco extenso, o puede directamente hacer de cuenta en cada ecuación cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Con esas coordenadas hace los gráficos y encuentra el punto en donde se cortan las dos rectas. Aquí tiene las soluciones. Por ejemplo, en el primer ejercicio de aquí del literal A, la respuesta es que x vale menos 1 y que y vale 1. ¿Qué quiere decir? Cuando usted despeje estas dos, trace las dos rectas en el plano cartesiano, tiene que pasar por el menos 1. Recuérdese que ese menos 1 está en el lado negativo, ¿verdad? De x. Y el 1, que está en el lado positivo de y, ese es hacia arriba. Entonces usted traza su plano cartesiano y le tienen que salir estas respuestas que están aquí como pista para que usted haga sus tareas. Este aquí que dice no tiene solución, ¿qué quiere decir? Va a cumplir con las características que dimos hace un momento. Por ejemplo, usted va a encontrar rectas paralelas, no se van a encontrar. Acá soluciones infinitas, va a encontrar una línea encima de la otra. ¿Ya? Y en las otras que están aquí las respuestas, esos son los puntos en los que van a cortarse. Y finalmente tenemos aquí problemas de razonamiento en los que nos pide expresar los enunciados mediante sistemas de ecuaciones y luego resolverlas gráficamente.
sea, aquí usted va a leer y los va a analizar detenidamente. Se les ha dado la pista de cómo se ha planteado para que usted pueda llegar a estas soluciones y explique en forma teórica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿qué me dice? Solución 1 y menos 1. Usted va a poner el primer número descubierto es 1, el segundo número es menos 1. Acá le preguntan por Angélica y Daniel. Usted hace las explicaciones. Luego de haber desarrollado en base al análisis que tiene aquí ya la pista de cada uno de estos ejercicios. Les deseamos mucho éxito con sus tareas y recuerden, tienes que ser tu mayor competidor, desafiarte cada día a ti mismo para ser mejor de lo que fuiste ayer. Muchas gracias por su atención.